Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos del Tiro al Blanco. Recientemente, en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, se celebró un curiosísimo encuentro promovido por algunas entidades empresariales a las que pude asistir. Me invitaron. El tema era soluciones de mercado a la crisis ambiental. Y era sumamente interesante porque partía de tres ideas centrales. La primera, que esa capacidad regulatoria que le atribuyen al mercado podía ser uno de los componentes fundamentales para poder abordar soluciones al problema ambiental, y planteaban, por ejemplo, el hecho de que podía incentivarse que los patrones de consumo prefirieran aquellos productos que causan menos impactos o estuvieran asociados a las producciones limpias en sentido general. La segunda idea era sumamente curioso. Trasladaba a la responsabilidad de los consumidores el impacto ambiental generado por las grandes compañías, por los modelos en general de consumo y por las formas contaminantes y degradantes de producción. El tercero era mucho más ingenuo todavía, porque se planteó, y esto lo llegó a plantear uno de los especialistas extranjeros que participó, que las leyes ambientales terminaban siendo un obstáculo, un freno a las regulaciones de mercado que operaban en sí mismos y que requerían mucho menos burocracia, y que además hacían innecesarios los mecanismos de sanciones, persecuciones, y que si dejamos que el mercado regule, obligue a la producción limpia y valore principalmente la producción limpia, tendríamos una sociedad realmente libre de degradación ambiental y de contaminación. Lo sorprendente es que se haga un evento internacional, que se gasten los recursos que se gasta para traer especialistas, para salir no solamente con tales simplezas que pudieran parecer simples estupideces si ellos no estuviesen exactamente en el eje de la lucha de poder que representan las grandes contradicciones ambientales. Porque solo quienes son responsables de degradar y contaminar pueden plantear ingenuidades de este tipo. Si bien es cierto que la población debe darle preeminencia a un patrón de consumo que disminuya no solamente el consumismo, el gasto en factores que no solucionan problemas, que no satisfacen necesidades, también es bien cierto que esto es total y absolutamente inútil, infuncional, desde la perspectiva de obligar a que el capital que entra para manejar estos procesos de producción y crear mercancía, abandone su lógica de simplemente querer expandirse y coger la ruta en el que el beneficio sea mayor y el aporte real y objetivo sea menor. Y está claro que este tipo de actividades promovidas en el país y al que con tanto entusiasmo asistieron técnicos, empresarios, funcionarios del sector medioambiental, lo que nos está revelando es que una de las líneas para contrarrestar el enorme empuje de la preocupación ambiental en todo el planeta, que también existe en República Dominicana, se necesita crear mecanismos para confundir, para inmovilizar o peor aún, para movilizar en una dirección incorrecta a la población. ¿Cuál es la realidad de la República Dominicana? ¿Cómo nosotros podemos evitar el deterioro de nuestras cuencas altas con una agricultura expansiva sobre zonas protegidas, productoras de agua? ¿O cómo vamos a evitar el deterioro
producido por las grandes megamineras metálicas y por muchas de las formas de extracción no metálica de la minería en República Dominicana. Es cierto que nosotros teníamos alguna forma de regular, por ejemplo, la acción de Docalsa o de gas industrial con medidas de mercado. ¿Qué íbamos a hacer? ¿A no consumir cal? ¿A comprarla en alguna otra fuente? La realidad es que esta ingenuidad es más que complicidad, es parte de una conspiración contra una aspiración legítima de la humanidad de revertir el daño ambiental. Pero hay algo mucho peor que esto. Cuando tú trasladas al consumidor, o sea, a la población en sentido general, las consecuencias de los daños que generan la gran industria, que genera la petrolera, que genera la gran minería, que genera la industria química, que genera la industria de la biotecnología y otras industrias que tienen un enorme peso sobre la calidad del medio ambiente. Si tú trasladas a la población el patrón de ocupación de los territorios, en el caso de República Dominicana, que ha ido avanzando sobre humedales o que ha ido destruyendo zonas productoras de agua o que ha ido colocando simultáneamente poblaciones y los desperdicios, estamos llegando a un momento en el cual contra quien tendría que movilizarse la población es contra la propia población. Y si ciertamente hace falta educación ambiental y si ciertamente hay que elevar una conciencia para que la cotidianidad como ciudadanos y como consumidores incida, constituye un verdadero absurdo. Así es que tanto para los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente como para algunos activistas ambientales con lo que me encontré en esta actividad, algunos salieron extremadamente satisfechos porque estaban viendo una nueva perspectiva, una nueva dimensión. En realidad, la perspectiva no es nueva. Es la única perspectiva que ha tenido el capital desde que empezó a operar como capitalismo en estas sociedades modernas desde hace ya casi 5 siglos. ¿Cuál es su lógica? Maximizar la ganancia independientemente de las rutas y las causas, y esto estamos obligados a regularlo. Por eso, este seminario debe ser un punto de advertencia para el movimiento ambiental de la República Dominicana y para entender las trampas que están promoviendo en República Dominicana entidades de financiamiento múltiple que están apoyando proyectos que siempre hay que ponerlos entre comillas, proyectos ambientales. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.